Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo, un saludo virtual. Gracias a Dios por dedicar este espacio para orar, para cantar al Señor y por supuesto para aprender de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero leer el Evangelio de Mateo en su capítulo 22, de los versos 23 en adelante. Dice el texto bíblico: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murieron, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hay una frase que por muchos años me ha acompañado y me encanta para poder explicar ese texto bíblico. Y la frase es esta: el mal de nuestro tiempo no es la incredulidad. El mal de nuestro tiempo no es la maldad. El mal de nuestro tiempo es la superficialidad. Hace muchos años Richard Foster escribió un libro titulado Alabanza a la disciplina. Y él dijo esto: el mal de nuestro tiempo es la frivolidad, la falta de solidez, la poca profundidad. Y créalo o no, esta falta de solidez, esta superficialidad se nota aún entre aquella gente que dice que lee la Biblia o que se autonombra cristiano. En los tiempos de Jesús no era diferente. En la época de Jesús había un grupo bastante superficial, muy conocido. A ese grupo se le llamaba los saduceos. Ellos creían que en la tumba, cuando alguien muere, se encuentra su punto final. En la tumba está el punto final. Ellos no creían que después de morir hubiera algo más. Así que enseñaban que las personas pues podían vivir como ellos quisieran. Así que sobre todo ellos enfatizaban en acumular dinero, posesiones, y no creían que en el futuro Dios tiene un juicio y menos que existe una eternidad. En la tumba, en la muerte de una física de una persona, ahí acaba todo. Eso creían los saduceos. Estos preguntan a Jesús: oye Jesús, si acaso hay resurrección, ¿habrá casamiento? ¿Habrá bodas ahí en el cielo? Y si alguien en esta tierra no se casó, ¿allá se casará con alguien? Y Jesús responde: dejen de preguntarse sobre bodas y mujeres, eso no es lo importante. Dios es Dios de vivos y no de muertos. La otra vida que sí existe es de verdad, dice Jesús, pero esa otra vida no es como la de la tierra. Es una vida de calidad diferente, mucho mejor que la de la tierra. Es mejor que casarse, es mucho mejor que tener novio o algo material. La otra vida es mejor que todo. La vida eterna es otra cosa. Ya que los saduceos no pudieron confundir a Jesús con su pregunta, entonces en el relato bíblico de Mateo, los fariseos se reúnen como equipo, hacen su team back y lanzan entonces ahora ellos una pregunta bastante tonta, quizá más tonta que la de los saduceos. Y los fariseos preguntan. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Déjeme explicarle para comprender esto mejor que en los tiempos de Jesús había un grupo muy superficial. Esos eran los saduceos, siempre pensando en esta vida. La eternidad no existe, la resurrección no existe. Pero había otro grupo que era muy parecido a ellos. A estos se les llamaba los fariseos. Estos tenían fama de ser muy religiosos. Ellos no eran superficiales. Bueno, eso decían. Pero en realidad, la gente sabía que estos religiosos eran blancos por fuera, pero por dentro eran negros, eran muertos. Eran superficiales porque lo que ellos hacían era vivir una vida religiosa. Eran gente que pensaba que para estar bien con Dios hay que tener apariencias, máscaras. Había que fijarse en los detalles del prójimo, buscar la aprobación de los demás y sobre todo, como religiosos, enseñaban el camino correcto aunque ellos vivieran todo lo contrario. Al final de todo no había diferencia entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran superficiales y lo demostraban. Y en cambio los fariseos eran muy superficiales, pero enmarcaban su vida con una apariencia de religión que al final de todo demostraba que su vida interior era una vida hueca, igual de superficial. Entonces Jesús a los fariseos les va a dar algunas enseñanzas bastante radicales, enseñanzas que no son religiosas, enseñanzas que no son superficiales, sino que son enseñanzas que tienen que ver con la vida, déjeme decirle, porque déjeme insistir en esto. Cuando se trata de seguir a Dios, cuando se trata de buscar de Dios, no es una religión, no son reglas, tiene que ver con la vida. Seguir al Señor es algo práctico. Y en ese sentido, el Señor Jesús les va a dar dos enseñanzas que deberían de importarnos a todos nosotros para no ser superficiales, pero tampoco para ser religiosos. Y Jesús va a decir esto. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Y Jesús le dice, mira, el gran mandamiento y la voluntad de Dios para ti es que dediques tu vida a aquel que sí vale la pena. Sí, dedica tu vida a aquel que sí vale la pena. ¿Quién vale la pena? Por supuesto, Dios. Y entonces Jesús le dice, mira, te voy a explicar qué significa dedicar tu vida, qué significa de verdad obedecer a Dios. ¿Sabes qué significa? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón en la Biblia describe el lugar donde se toman las decisiones, donde está nuestra voluntad, el sentido de propósito, el significado de la vida, las decisiones que tomamos. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo quiero tener? ¿Dónde quiero vivir? Cada decisión que tomo en la vida para la gloria de Dios. Cada decisión que tomo en la vida expresa cuánto amo a Dios. Ama a Dios en tus decisiones. Y dice Jesús, ama a Dios también con tu alma. Alma, donde está la vida, las emociones, los sentimientos, tus pasiones. Cada uno de esos elementos que están dentro de tu ser, ama a Dios. Lo que te gusta, tus anhelos, tus metas, tus deseos, todo lo que sientas para la gloria de Dios. Todas tus emociones para la gloria de Dios. Todas tus pasiones que sean dirigidas para amar a Dios. Jesús agrega, ama a Dios con toda tu mente. Pensamientos. Sabemos que la mente es la entrada principal a través del cual la maldad trabaja en nuestra vida. Es el laboratorio y campo de batalla, nuestra mente. Porque el diablo sabe que si domina nuestra mente, pues nuestros actos en consecuencia van a seguir ese camino de maldad. Es la mente, es el primer espacio de la vida donde nos desanimamos, pero también donde maquinamos algo que es incorrecto. Por supuesto, la otra cara de la moneda es que es a través de la mente, en primer lugar, donde nuestro corazón decide amar a Dios. Si nos convencemos de ello, lo vamos a experimentar y lo vamos a hacer. La mente, mis pensamientos, cada asunto que esté en mi mente, cada cosa que yo esté pensando, que sea para amar a Dios. Mis pensamientos para el Señor. Mis sentimientos
para el Señor. Y claro, la vida toda para el Señor. Dedicar la vida a Dios entonces no es algo religioso, no es algo que tiene que ver con reglas o algo que hacemos cierto día de la semana, no. ¿Sabes qué? Dedicar a Dios nuestra vida es un llamado a decidir diferente, pensar diferente y sentir diferente. Si tú haces eso, vas a huir de la superficialidad y también vas a escapar de la religiosidad, el buscar cumplir simplemente reglas o hacer algo de Dios cierto día de la semana o en una ocasión especial. No. ¿Cuál es el gran mandamiento? Que tus pensamientos honren a Dios, que tus sentimientos honren a Dios y que cada decisión honre a Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y Jesús va a agregar algo más. Él va a decir, ok, dedícale tu vida a quien sí vale la pena. Pero haz algo más. Dedica tu vida a lo que vale la pena. ¿Sabes qué vale la pena? Dice Jesús. Lo que vale la pena es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Sí, si tú honras a Dios en tu ser interior con tus pensamientos, tus decisiones y tus emociones, haz algo más, dice Jesús. Mira, allá afuera puedes hacer algo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, déjeme recordarte esto. Los saduceos piensan que la vida vale la pena si tienes dinero, si tienes posesiones, si eres feliz, si buscas el placer para ser feliz, para disfrutar. Diríamos que los saduceos hoy creerían en tener un buen trabajo, dinero, una carrera, una vida de calidad, pero ellos estaban pensando solo en sí mismos. Por otro lado, los fariseos, los religiosos, ellos creían que el tercer mandamiento, que es el día de reposo, era el más importante, inclusive aún por encima de amar a Dios. De hecho, enfatizaban tanto en el día de reposo, que recuerdas que un día los religiosos, los fariseos se enojaron porque Jesús estaba sanando ese día o Jesús estaba enseñando ese día, porque para los fariseos ese era el más grande mandamiento. Además de ese gran mandamiento, ellos tenían 613 reglas, 365 prohibiciones, 248 mandamientos positivos. Ellos vivían para cuidar las formas. Pero, ¿sabes? Al final de todo, esas reglas las habían inventado para ellos mismos, pero no para que ellos cumplieran, sino para que fuera una carga para el prójimo y la gente viviera con temor en la religión y de esa manera controlaban al pueblo y ellos dictaban la manera en que se debía de vivir de forma correcta delante de Dios. Ellos no pensaban de manera positiva en el prójimo, ellos solo pensaban en sí mismos, en tener importancia, protagonismo, control sobre los demás. Pero el Señor Jesús vino y mostró un camino mejor. ¿Sabes cuál es ese camino? Si amas a Dios, amarás a los demás. No tiene que ver con una religión ni con costumbres o reglas. Si amas a Dios, amarás a los demás. Hace muchos años Agustín de Hipona dijo, ama a Dios y después haz lo que quieras. Y déjame decirte que esto es muy profundo y es verdad. Pero sabes que si amas a Dios no vas a hacer lo que tú quieras. Vas a hacer lo que Dios quiera. Vas a hacer lo que Dios te manda. Vas a hacer lo que Dios piense. Vas a hacer lo que el corazón de Dios mande. ¿Qué dice el corazón de Dios? Ámame a mí. Sí, ámame. En tus decisiones, en tus pensamientos, en tus emociones. Ámame. Y también ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que básicamente significa lo que tú desees para ti, deséalo para los demás. ¿Deseas prosperidad para ti? Deséalo para los demás. Búscalo. ¿Buscas lo bueno para ti? Busca lo bueno para los demás. Lo mismo, en la misma intensidad que te valores a ti mismo, valora a los demás. ¿Tiene que ver con religión? No. ¿Tiene que ver con reglas? Jamás. Es algo práctico. Ama a Dios y después ama al prójimo como te amas a ti mismo. Ahora, ¿sabe usted que esto que Jesús enseñó, esto que Jesús dijo hace tantos años, especialmente en el mundo que hoy nos toca vivir, es una gran oportunidad de parte de Dios? Sí.
En el mundo que vivimos hoy, especialmente por la pandemia del coronavirus, amar a nuestro prójimo es una oportunidad que Dios nos está dando. Si usted observa a su alrededor, hay un montón de gente que Dios nos ha puesto para amarlos. Más ahora, más que nunca. ¿Te has dado cuenta que hay mucha gente sufriendo porque ha perdido un ser amado? ¿Te has dado cuenta que hay gente que sufre porque ha perdido su trabajo? ¿Gente que sufre porque está solo? ¿Gente que está sufriendo porque se siente abandonado? Bueno, es que mira, más que nunca Dios nos está poniendo oportunidades a nuestro alrededor para hacer una llamada telefónica, mandar un mensaje de texto, decirle a alguien te amo, estoy orando por ti, o simplemente para escuchar a la otra persona. Expresiones bien prácticas, no tienen nada que ver con religión, no tienen nada que ver con reglas, tiene que ver con la vida. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así como a ti te gusta que te hagan una llamada, te manden un mensaje, o alguien te escuche en tu momento de mayor necesidad y ore por ti, exactamente. Haz lo mismo por la gente que te rodea. Hay un refrán muy mexicano, latinoamericano, que dice hoy por ti, mañana por mí. No está en la Biblia, pero Jesús lo que dijo es eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque vivimos en un mundo individualizado, donde la gente no es importante. Gente que usa gente y se aprovecha de la gente. Gente que ve las relaciones como el Kleenex, simplemente cuando una relación no funciona, se desechan. Gente que dice que tiene una relación a través de la tecnología, pero que en realidad no hay relaciones profundas porque cuando más se necesita, en la soledad, en la dificultad, en el momento difícil de la vida, los amigos no están. Es allí donde no necesitamos religión. Lo que necesitamos es tener una relación primero con Dios y con los demás. Hoy es una oportunidad que Dios nos está dando para orar por otros, hablar con otros, ayudar a otros, consolar a otros y mostrarles que amamos a Dios y también amamos a los demás. Déjeme darle un ejemplo de vivir sin superficialidad, de vivir no pensando en la religión, sino en amar a Dios y en amar a los demás. Es una historia que me fascina y he contado en alguna otra oportunidad, pero vale la pena volverla a escuchar. Es la historia de ese joven llamado William Borden, un millonario. Desde que nació, él era de familia rica. Se gradúa de high school y sus papás, con mucho dinero, le regalaron un viaje para que recorriera todo el mundo de aquella época. Durante su recorrido, William Borden se dio cuenta que, especialmente a donde él viajó, a esta parte de la China, había mucha necesidad y sobre todo necesidad de ayudar a la gente, mucha necesidad de medicina, de consuelo, de ayuda humana. Y cuando regresa de su viaje, William Borden comenzó a tener una perspectiva diferente de la vida. Y entonces él lo primero que hizo fue ir a casa y contarle a sus padres que él sentía que Dios lo estaba llamando a ser misionero. Sus padres le dijeron, bueno, mijo, te animamos a que mejor vayas a la universidad. Aquí en esta familia todos han ido a la universidad y no será la excepción contigo. Fue y le contó a sus mejores amigos que él sentía que Dios lo estaba llamando a ser misionero. Y los amigos le dijeron lo mismo. Claro, sus amigos eran gente rica. Tú tienes que ir a la universidad. No pienses en eso. Con el paso del tiempo se te va a pasar ese deseo. Y entonces William Borden tenía una Biblia y en la parte de atrás de su Biblia escribió estas palabras: sin reservas. Bueno, William llegó a la universidad, entró a la Universidad de Yale, pero él tenía un propósito en la mente. No era simplemente ser un profesional. Él quería ser misionero. Bueno, el ambiente de la universidad no le gustó tanto, él siguió estudiando, pero entonces dijo él, mientras llego a ser misionero, ¿por qué no comienzo aquí? Y entonces formó dentro de la universidad un grupo de amigos donde comenzaron a orar, leer la Biblia, y no había pasado ni el primer año y había más de 150 estudiantes que junto con él se reunían para alabar al Señor. Dice su testimonio
de William Borden que en el último año de la universidad ya había más de 1,300 estudiantes cada semana reunidos para alabar al Señor, para orar, inclusive para orar por misioneros en otras partes del mundo. William Borden termina la universidad, pero él sabía que la voluntad de Dios era que él fuera a predicar el Evangelio a China. Esa era su meta. Claro, los padres, gente de mucho dinero, cuando él termina la universidad ya le tenían un trabajo listo para que él en el negocio de la familia se involucrara y él fuera el heredero cuando el padre muriera. Sin embargo, William hizo algo diferente. Cuando termina la universidad, después de la graduación, va a su Biblia y en la parte de atrás donde ya había escrito antes sin reservas, ahora escribió, no hay vuelta atrás. ¿Y qué cree usted que hizo? Se fue al seminario. Él fue al seminario de Princeton para estudiar teología. Y cuando se graduó, se fue a China para predicar el Evangelio. El asunto es que antes de llegar a China, William Borden debía de primero ir a Egipto para aprender el árabe, porque él iría a predicar a los musulmanes que estaban en China. Pero apenas había pasado un mes en China cuando William Borden contrajo meningitis, que en aquella época era mortal, y William Borden murió a los 25 años de edad. Qué testimonio, ¿verdad? ¿Tenían sus amigos razón al decir que había desperdiciado su vida? ¿La había desperdiciado? Bueno, cuando las noticias de que William Borden murió llegó a América, eh, déjame decirte que muchos jóvenes en la universidad que se reunían semana a semana rindieron sus vidas para ir de misioneros a muchos lugares. Cuando la Biblia de William Borden llegó a los Estados Unidos, debajo de esas dos palabras que él había escrito cuando salió de high school y regresó de su viaje, y cuando terminó la universidad, sin reservas y no hay vuelta atrás, ya estando en Egipto, mientras aprendía el idioma y en su lecho de muerte, William Borden escribió una tercera frase: sin arrepentimiento, todo para Dios. ¡Qué maravilla! Escuche, este joven no era un religioso, tampoco era superficial. Era alguien que estaba comprometido, convencido de cuál era el gran mandamiento: amar a Dios en todas sus decisiones, en sus emociones, en todos sus pensamientos, y al mismo tiempo amar a su prójimo como a sí mismo. Él estuvo dispuesto a amar a Dios y amar a su prójimo. Ojalá hubieran muchas personas que tuvieran esa convicción de que la mejor inversión en la vida es amar a Dios y amar al prójimo. Y reitero, esto no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, que nos ama, que nos impulsa. Ese Dios que nos ama y que nos impulsa a amar a los demás por igual. No hay mejor inversión en la vida que esta. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Que Dios nos conceda hacerlo. Y si así es, que nuestras obras brillen de tal manera que la gente se dé cuenta que somos hijos de Dios, somos la sal, somos la luz, y que la gente glorifique el nombre de nuestro Padre Celestial. Dios nos ayude para no ser superficiales, ni tampoco religiosos, sino personas que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén.